final. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios, partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Sin Willis no hay paraíso. Bueno, sin Willis, sin Achane, sin Patrick Paul, sin el equipo titular. La semana pasada nombrábamos o titulábamos el programa como una y no más, pues efectivamente así ha sido. Una secuencia ofensiva que hemos visto en 2 partidos de pretemporada al equipo titular, que nos hace, entre comillas, ilusionarnos o pensar que el nivel de la plantilla puede ser uno, pero el equipo suplente deja claro que como se empiecen a encadenar las lesiones, vamos a vivir una temporada muy larga, porque el último partido de pretemporada frente a los Giants fue duro de ver, y eso que la hora era propicia, 10 de la noche hora española, un sábado, para verlo con una pizza, una cervecita, con amigos, en soledad. No sé cada uno cómo disfruta el fútbol americano, pero desde luego a más de uno se le atragantaría el trozo de pizza, barbacoa o carbonara, porque fue duro de digerir. Vamos a ver cómo se vivió en Murcia ese partido de los Dolphins, cómo está viviendo nuestro compañero Santos esta pretemporada. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues sí, partido duro de ver, ¿no? De pretemporada, ¿no? Pero bueno, lo que dije yo en el programa anterior, al final la cuestión también de intentar ver a toda esta gente que están probando en los Dolphins, ver qué jugador puede cuajar o hacer roster final, a pesar de que no mantuvieron el nivel evidente ante los Giants, incluso con los suplentes, pero bueno, algunos jugadores dejaron cositas, ¿eh? Sí, hombre, siempre hay luz al final del túnel y bueno, vamos a ver qué luz nos aporta desde Málaga en este entorno, en esta situación de los Dolphins, nuestro compañero Javi Martín. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Pues menos mal que no pude verlo en directo, que aproveché para hacer otras cosas y no pude verlo en directo, así que bien. Contento por haberlo visto condensado, porque con eso tuve y más de lo que debería haber sufrido. Pues sí, desde luego con eso ya te has podido hacer una buena idea de el nivel que exhibieron los Dolphins ante su público. Pero bueno, toca hablar de todo, de las cosas buenas, que a ver las haylas como las meigas, que dice por Galicia, y de las cosas malas. El partido ha tenido también consecuencias en forma de lesiones, movimientos de plantilla. Los Dolphins, ya comentábamos aquí que hasta que comience la temporada regular vamos a vivir una serie de cambios. Yo creo que hay una evaluación continua de la calidad y la profundidad de la plantilla. Y como siempre, vamos a empezar este programa por las Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Y vamos a ir en orden cronológico de las noticias, porque el mismo día 21 de agosto, justo nada más aterrizar en Miami, los Dolphins anunciaban que cortaban al cornerback Nick McLeod, un jugador pues, que no ha tenido buenos entrenamientos, que no ha tenido un buen training camp, y firmaban al linebacker Stephen Diggs, cortando también al offensive guard lesionado James Esther. Unos movimientos en la plantilla que no dejan de ser curiosos, porque el linebacker que se acababa de incorporar a los Miami Dolphins, jugador de 24 años,
un jugador no drafteado de la clase del 2026 que firmó con Arizona, que tiene una dilatada carrera en el fútbol universitario. Jugó en Arkansas en el 2024 y 25, en Marshall y en Florida State, donde acumuló 59 partidos como titular, 277 placajes y 5 sacks. Nada más aterrizar en Miami, se puso a jugar la segunda parte y Jeff Hafley le puso a cantar jugadas. Entonces, claro, igual, si entendemos un poquito estos movimientos, el corte de Nick McLeod, un jugador que no ha impresionado, el corte del lesionado James Esther, y que un jugador que acababa de llegar a Miami, que tenía pues prácticamente una entrevista con Jeff Hafley, estuvo cantando las jugadas defensivas en esa segunda parte frente a los Giants, pues quizás sí, Javi, se entiende un poquito lo que vimos sobre el campo, ¿no? Sí, bueno, pues, Hafley ya lo dijo, que aquello, bueno, como definió, como que no lo había visto nunca en su vida, o algo así fue la frase que dijo en rueda de prensa, de que tuvo que poner a un jugador recién aterrizado, que básicamente había estado un entrenamiento y poco más a cantar jugadas. Entonces, bueno, pues que así funcionó la cosa, porque también, aparte de que las cantaba, tenían que explicarle, por lo visto, según lo que he estado leyendo, tenían que estar explicándole también dónde se tenía que colocar él y cómo y todo. Entonces, evidentemente él no sabía todas las jugadas. Entonces, nada, bueno, así fue lo que vimos. La verdad que lo de McLeod, bueno, así debe también haber demostrado a Miami, porque para que sea sustituido por otro jugador que en apenas 24 horas ya empieza a ser líder en defensa, pues bueno, es cuanto menos curioso. Y nada, ahí vemos todo lo que está haciendo Miami, todos los movimientos que está, las vueltas que está dando, y hoy mismo Hafley ha dicho que aún están evaluando, sobre todo en la posición de safety, jugadores y que puede haber cambios. Así que no nos sorprendería nada que de aquí al partido de este fin de semana hubiera más cambios. Santos, ¿tú cómo viviste esto cuando te enteraste de eso? Sobre todo que después de un entrenamiento, pues nuestro entrenador ponía a Diggs, al linebacker recién llegado, a cantar jugadas. Explica un poco el proceso en el que están quizás ahora los Miami Dolphins, ¿no? Con unos titulares muy definidos y detrás con muchísimas incógnitas. Sí, bueno, yo creo que es que están aprovechando, digamos, esta pretemporada toda para probar a buscar jugadores jóvenes, buscar talento joven, digamos mano de obra barata también, porque ya sabemos que no tenemos margen de hacer fichajes, que tengan mucho desarrollo. La mayoría, si os fijáis, son jugadores con muy poquita experiencia en la NFL, apenas acumulan partido, minutos o han estado en equipos en la Practice Squad, algunos hasta vienen de la UFL. Bueno, luego comentaremos si queréis, porque Javier ha hecho un artículo maravilloso hace apenas unos minutos que sacó con las estadísticas de todos los jugadores que han probado los Dolphins esta pretemporada, que es con creces el año de mayor producción, pero creo que es eso, ¿no? Es buscar jugador joven, con un supuesto talento a desarrollar y que tampoco te cueste mucho dinero, porque ya sabemos que, bueno, económicamente no estamos en la mejor posición para poder pagar. Pues así es. Y desde luego, otro hecho que demuestra que John Eric Sullivan no descansa es que en pleno descanso del último partido de pretemporada frente a los Giants, el equipo anunciaba que había reclamado, después de cortar a Nick McLeod, al cornerback Yaionte McMillan, una vez que este jugador había sido cortado por Indianapolis. McMillan es un cornerback de 5'10", un níquel cornerback que firmó con Indianapolis Colts como jugador no drafteado el 1 de junio del 2026, pasó parte del training camp con los Colts, hizo carrera universitaria en la Universidad de Minnesota, después de 3 temporadas en TCU, también con una dilatada experiencia en fútbol universitario, 54 partidos en la universidad, con 56 placajes, un sack, una interceptación, perfil joven, mucho que demostrar. Parece que pues, la profundidad de cornerback no le acaba de entusiasmar a nuestro entrenador, y un poco el mismo perfil, Javi, ¿no? Es todos los fichajes y movimientos
siguen un poquito esta estela a la espera, que yo ahí sí que no sé si tú compartes mi visión, yo creo que cuando empiecen a producirse cortes de plantillas, seguramente los Dolphins puedan rescatar pues algún línea ofensivo, corredores, safeties, cornerbacks, quarterbacks, pero de momento el perfil es este, ¿no? Fichajes jóvenes, jugadores recién salidos de la universidad y ver si por lo menos tienen un hueco para desarrollarse en el practice squad, ¿no, Javi? Sí, bueno, ya vemos que Sullivan no descansa ni durante los partidos, ahí reclamando. Sí, la noticia saltó poquito antes de que se iniciara el descanso. O sea, se publicó durante el descanso, pero por lo visto él lo reclamó minutos antes de llegar al descanso. Y sí, pues, jugadores jóvenes, algunos sin experiencia en NFL, o sea, han estado en algún training camp, en algún camp para rookies y tal, pero poco más. Y viendo a ver qué es lo que se puede exprimir de esos jugadores, sobre todo jugadores con hambre, parece ser. O sea, jugadores que al no tener experiencia en NFL, pero que han hecho buenos números en college, pues ahí están, tienen su oportunidad y a demostrar algo. Y respecto a lo de los cortes, sí, bueno, ya lo confirmó ayer Sullivan también, que lo dijo en rueda de prensa, que habían estado hablando con Sullivan, que los dos habían llegado al acuerdo de ser bastante agresivos reclamando jugadores de waivers una vez lleguen los cortes de roster final la semana que viene. Uh-huh. Santos, no sé si quieres comentar algo, si te pareció curioso este movimiento en pleno descanso, si lo viviste en directo o cómo. Yo no lo recordaba, desde que llevo siguiendo a los Dolphins no recordaba en mitad justo de un partido, ni aunque fuera de pretemporada, escuchar esta noticia o que hicieran público este tipo de informaciones. No, es como si estuvieran un poco a contrarreloj, ¿no? Buscando algo que les cuadre, ¿no? Porque fíjate, lo del jugador que llegó por la mañana, que hemos comentado antes, lo ponen a jugar ya por la tarde, en pleno partido está pendiente de lo que ocurre por ahí y reclama jugadores también, no lo sé. Estamos en los minutos finales, ¿no? O las horas finales antes de anunciar el roster y creo que están buscando de cualquier manera esa última pieza que les encaje o de lo que ellos estén buscando, que necesiten. Uh-huh. Bueno, pues el día 24 de agosto continuaron los movimientos en la plantilla y salvo que hagan oficial alguno mientras estamos grabando este podcast, lo último que sabemos de los Miami Dolphins es que ese día 24 de agosto anunciaban que habían firmado a un Titan Ethan Conner, que quizás sí que sorprende un poquito porque el cuerpo de Titan no es de lo peor que tenemos, y al inside linebacker Jaheim Thomas, a la vez que cortaban al center Jim Boniface y al cornerback Amari Harvey. Jugadores bastante interesantes estos dos, un poquito el mismo perfil, Conner, jugador no drafteado que firmó con Jacksonville, que pasó allí la postemporada, que jugó 3 temporadas en Troy, 28 partidos, 17 titularidades en la universidad, 59 recepciones, 680 yardas, 7 touchdowns. Y el caso más curioso es el del linebacker Jaheim Thomas, que puede ser interesante porque es una fórmula que han seguido los Dolphins últimamente, a pesar de que es una posición en la que sí que tenemos profundidad. Yo diría que es la única que puede tener jugadores válidos. Este jugador, Thomas, 24 años también, carrera universitaria dilatada. El año pasado probó suerte en la UFL jugando con los Louisville Kings y la verdad que tuvo un rendimiento muy notable con 64 placajes, medio sacks, un tackle para pérdida, jugó la postemporada de los Louisville Kings y se proclamó campeón de la United Bowl, el título de la UFL. Así que por lo menos un jugador que en un nivel inferior a la NFL ha sabido ser productivo. No sé, Santos, ¿qué te parece? Si estas posiciones te sorprende, que sigan buscando cosas, ¿cómo ves a Jaheim Thomas? Bueno, de Thomas es lo que hablamos, ¿no? Hablamos del perfil que están buscando. Están mirando mucho en la UFL, jugadores que han estado ahora en pretemporada activos entre marzo y mayo, que es lo que más o menos dura la UFL. Entonces, bueno, pues jugadores que quieras o no han entrenado y han jugado, aunque la competición sea un poquito más floja. Han hecho hincapié en los Louisville Kings,
casualmente los campeones, del que creo que también trajeron para probar a su quarterback, a Rodgers. Y bueno, sorpresa con lo de Tyent, con lo de Conner, porque bueno, no creo que sea hombre, a priori. Cualquier posición que refuerces viene bien, pero no es una de las que yo creo que ahora mismo sea más necesaria. Y curiosamente creo que es ninguna de las que más jugadores han probado. Y no sé si es que exactamente no les gusta lo que tiene o lo que ahora mismo, las lesiones quizás también de Dulcich en los entrenamientos, que a lo mejor tengan miedo de alguna lesión. Pero bueno, creo que van en lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Muchísimas pruebas de jugadores en todas las posiciones y, bueno, hasta el último minuto intentando encontrar ese talento joven, digamos, bueno, bonito y barato. A ver si es verdad, ¿verdad, Javi? Bueno, bonito y barato sería demasiado bello para ser realidad. A ver, ojalá, hombre, con tanto jugador que se está probando, debería salir algo. Es curioso porque no hay como un patrón. O sea, en el artículo que publiqué hace poco, como ha dicho Santo hace unos minutos, otros años se ha visto un patrón. O sea, se nos lesionaba un cornerback, bueno, pues traemos para probar a 3 o 4. Se nos lesionaba un running back, pues traíamos otros 3 o 4 para probar. Pero aquí, ayer por ejemplo, había 2 tight ends, 2 linebackers, un quarterback, porque vino el juego de Kurt Warner también ayer a hacer pruebas. Y el otro, se me ha olvidado ahora qué posición, pero bueno, es como que no sigue un patrón fijo, están testeando y como dijo Sullivan, generando vídeos propios para poder hacer scouting durante la temporada también y prepararse también para el año que viene. Y ningún jugador de equipos especiales, Javi. No sé si después de lo que has visto estos 2 partidos, luego hablamos, pero no sé si te quedas tú tranquilo o te tienen a ti a flor de piel. A ver, si lo piensas bien, tampoco... en ese sentido, estamos cubiertos de long snapper, de kicker, veremos a ver si de Panther estamos cubiertos o no, o habrá por ahí algún reclamo de waiver. Pero bueno, en principio los jugadores de equipos especiales están cubiertos, ahora lo que nos falta pues son jugadores que de los equipos especiales, pues debido a su naturaleza, pues siempre acaban jugando luego en defensa o en ataque. Entonces, bueno, es normal que se traigan jugadores así. Sí es verdad que estuvo al principio del training camp como que probando jugadores que ya tenían experiencia en equipos especiales y estos últimos no tienen tantas. Entonces, bueno, no sé si es que ellos ven algo y van a hacer alguna probatura de mover alguno para que aporte snap, porque ya sabes, todos estos jugadores jóvenes casi siempre suelen empezar por equipos especiales y luego ya van ocupando su posición normal en la defensa o en el ataque. Bueno, me refería sobre todo a retornadores, que parece que estamos un poco cojos. Pero bueno, como es una faceta del juego y es una parte del equipo de los Miami Dolphins que no lució bien, vamos a hablar de todo esto en el análisis del partido, el estreno en casa de esta pretemporada de los Dolphins, que nos enfrentó a los New York Giants. Chia, welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305, around the world, from this town to that town, Fintown, showing how we get down. Dolphin for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learned the history, then I suggest you do. Encuentro, como digo, que supuso el regreso de los Miami Dolphins al Hard Rock Stadium el pasado sábado 22 de agosto a las 10 de la noche, hora española, 4 de la tarde, hora americana. Y bueno, como hemos dicho, partido de probatinas, no jugó ningún snap los supuestos titulares, exceptuando los rookies, Kevin Proctor, la gente joven que sí que disputó algunos snaps, y el resultado fue catastrófico. Solo pudimos anotar 3 puntos. La defensa de los Dolphins volvió a ser superada por el segundo equipo de los Giants, con Jameis Winston a la cabeza. Vivimos el regreso de Odell Beckham Jr. Y bueno, como digo, muchas cositas a mejorar,
porque pues las estadísticas de los Dolphins bastante pobres. No sé ni por dónde empezar, porque los dos quarterbacks del equipo, pues la verdad que, bueno, Cam Miller sí que yo creo que sin estar bien, sí que hay acciones buenas. Su conexión con Coleman me gustó. Creo que hay varios pases que se los tiran los receptores en situaciones, pues, vale, que sí que tenían a un defensa encima, pero que un receptor NFL debería atrapar. Eran balones atrapables, estaban bien colocados, bien posicionados. El juego de carrera absolutamente desastroso. Jalen Goodwright, desde luego, no se está ganando el puesto porque tuvo una media de 1.2 yardas por acarreo y encima cometió un fumble. La ofensiva no estuvo cómoda en ningún momento. La defensa también sufrió mucho. Volvimos a encajar más de 100 y pico yardas de carrera. No sé, la secundaria no estuvo fina y no sé, no se pueden sacar muchas más conclusiones, que nos falta profundidad y calidad en la plantilla. Y yo, como antes de que me paséis a dar así en esta valoración inicial, antes de que vosotros me digáis algo, yo sí que quería destacar pues que seguimos necesitando QB2 porque Gronkowski tiene 1 yarda de pase en toda la segunda parte. Creo que la parte buena son algunos jugadores de línea que no estuvieron mal. Kaedan Wallace estuvo bien, Josh Prive estuvo bien. Coleman, el receptor rookie, nos dejó la mejor acción ofensiva del partido, una recepción a una mano después de la de Caleb Douglas. Si Chris Bell cumple las expectativas o la ilusión que nos hizo a todos su fichaje y tal y como van los plazos de recuperación de su lesión, pues parece que los Dolphins, por lo menos en la posición de receptores, han acertado. Y a nivel defensivo, yo quería señalar a 2 jugadores. Jason Goodard, que lleva 2 partidos haciéndose notar, que recuperó un fumble, que es ese tipo de jugadores que sin seguramente llamar muchísimo la atención, está siempre alrededor del balón. Y otro es Keith Cooper, el defensive tackle, que después de repasar, porque yo he sido el masoca, que después de ver el partido entero he visto al 22, he visto la cinta de jugadores, me he hecho ese harakiri deportivo, pues es uno de los jugadores que más me ha llamado la atención. Tiene jugadas realmente buenas, cómo se mueve. Hay en varias ocasiones que detiene a Singletary de una forma que se libra de dobles bloqueos. Y bueno, he dicho, no es tampoco la posición en la que más ayuda necesitamos, pero bienvenido sea. Washington, un fumble en un retorno de un punt, por eso te decía también lo de los equipos especiales, y bueno, que la única forma en la que pudimos anotar fue un field goal. No sé si sacáis muchas más conclusiones, nada más que Santos, tenemos que seguir renovando el roster, que nos hace falta QB2 y nos hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Sí, a ver, la estadística del quarterback es muy curiosa, porque bueno, 1 yarda es que es, no sé, bueno, yo creo que es que prácticamente no tienes que hacer nada para conseguir 1 yarda. Se trataba este partido, según dijeron en los medios, de dar más minutos a jugadores, más snaps a jugadores rookies, hacer más pruebas, como hemos dicho, pero bueno, no resultó, en cierto jugador no resultó nada lo de Gronkowski. Bueno, 2 pases de 5 para hacer 1 yarda y el ataque ofensivo, es que lo que has dicho tú, ¿no? Mirando las estadísticas es, bueno, o sea, aparte del field goal, ni un solo primer down en toda la segunda parte. En los terceros downs, en el primer partido contra la Commander fue malo, aquí seguimos igual, 2 de 11 en los terceros downs, creo que era un mal que traemos de temporadas anteriores. El bagaje total ofensivo es un poco más de 100 yardas y a nosotros nos hicieron pues casi las 260, ¿no? Muchos suplentes de los Giants y nos pasaron por encima. Bueno, es un equipo muy joven, ya comentamos en la pretemporada que son jugadores jóvenes, que muy poca experiencia en la NFL, todo es nuevo, incluso entrenadores, coordinadores, pero bueno, yo también añadiría lo que has dicho tú de jugadores que han destacado. DJ Campbell, creo que también tuvo una
calificación de protección de pase bastante alto en este partido de pretemporada. Creo que es la mejor de toda la línea ofensiva de Dolphins. En defensa también, aparte de Jackson Goodard, Coleman Lice, que se había cogido hace poco, consiguió hacer un golpe al quarterback y un sack, medio sack con otro compañero. Y Steve Dish, ¿no? Que llegó por la mañana y aún consigue hacer sus 3 tackles ahí, además de cantar las jugadas. Esas son las cositas que tenemos que ir, destacando, como has dicho tú, de Goodard. Que Riley también hizo una muy buena defensa con bastantes tackles. Y esas son las cosas que tenemos que rescatar, ¿no? De 5, 6, 7 jugadores que a pesar de la poca producción ofensiva y también defensiva, porque prácticamente, se permitió mucho a Giants, pero estas son las cosas con las que tenemos que quedar, ¿no? Javi, a ver, es que no hay ni un número salvable. Primero también el tiempo de posesión, 41 minutos el balón para los Giants, 19 para los Dolphins, 133 yardas encajadas según las fuentes que hemos consultado en este podcast de carrera. O sea, otra vez pues tenemos un agujero ahí en el centro. Claro, no está Siller, no jugaron Jordan Phillips, no jugó Kenneth Grant, eso es verdad, pero y como decía, sobre todo cosas, pues a mí que me preocupen, el tema de los QBs, que se demostró que necesitamos otro quarterback, un quarterback suplente, y lo de Jalen Wright quería destacar porque estamos también a medio resfriado de A-Chain de que nuestro mejor corredor sea Malik Willis, si no lo es ya, después de Devon A-Chain, porque un jugador que parecía que estaba entrenando muy bien, que llegó con mucho hype después del training camp, y en este partido que Oli Gordon abandonó el partido también con molestias después de las primeras jugadas, parece que tenía todo delante y pues nada, 9 yardas de carrera, 6 intentos, 1,5 de media. Y parte negativa, muy negativa, ahora que me ha venido a la cabeza lo de Oli Gordon, es que Trey Moore, el linebacker que tan buena impresión estaba dejando, se lesionó y ha dicho Jeff Hafley que se va a perder tiempo. No ha querido especificar cuánto ni qué tipo de lesión tiene, pero han aparecido las dichosas lesiones para dañar todavía más esta pretemporada de los Dolphins. No sé, Javi, qué visión tú, resumida, como el condensed que te tragaste, nos puedes dar de los Miami Dolphins. Empiezo un poco por el final porque te voy a actualizar ahí lo de Trey Moore. Se tiene que operar el tobillo y esperan, según palabras textuales de Hafley, que esté para final de temporada, pero no ha dicho exactamente qué significa eso de para final de temporada. Si ¿pero de esta o de la que viene? No, de esta. O sea, vale, se va a operar el tobillo, pero que literalmente en inglés ha dicho later this season, o sea, final de esta temporada. Bueno, lo tenemos para los playoffs bien, ¿no? Eso. Sí, a ver. Para enero. Pero bueno, eso sí es lo que ha dicho, se va a operar y ya está. Entonces no se sabe exactamente, ha sido un poco ambiguo, pero bueno, ya sabemos que lo de se va a perder bastante tiempo, va a ser varias semanas, no va a venir de una ni de dos. Casi con lesiones, bueno, también sabemos que Kenneth Grant no va a estar para la semana 1, o sea que hoy ha dado malas noticias por un lado Hafley, aunque también ha hablado de que Chris Bell pues va a jugar contra Atlanta, pero eso ya lo comentaremos. Respecto al partido de Giants, es que no sé, o sea, tú dices, estás ahí con Wright, pero es que nadie, o sea, si ves las estadísticas de carrera, o sea, Cam Miller consiguió 9 yardas y me acuerdo que fue una carrera ahí que salió corriendo y que, claro, como es normal, el quarterback, pues nadie quiso lanzarse, hizo un slide y ahí consiguió sus 9 yardas que superó a todo el mundo, fue el mejor running back que tuvimos. Porque si miras a Oli Gordon tiene 2 de media, entonces tampoco es que hubo ahí, o sea, ¿quién más tenemos aquí? Carlos Washington, que es 1.7, o sea, 3 carreras, 5 yardas, o sea, fue ridículo el tema de las carreras. Cam Miller 2.18 y Gronkowski 2.9, o sea, no necesitamos QB2, ya tenemos running back, o sea, Gronkowski
Va a ser el nuevo running back. Pero bueno, que os he dicho, o sea, el juego de carrera no funcionó, se vio claramente, o sea, no hay ni que mirar las estadísticas, o sea, viendo el partido veías como pillaban el balón y en un momento estaban ya en el suelo y no era un problema de ellos, sino de que tenían allí metidos a toda la defensa de Giants parándolo y no había nadie bloqueando. Entonces, más un problema, pues como hemos hablado de la OL suplente que no es capaz de contener a nadie, ni tanto para darle tiempo al quarterback, ni para darle tiempo, ni para abrir huecos para la carrera. Mi impresión fue que Miller sí mejoró un montón con respecto al partido anterior contra Commanders. O sea, la verdad que a pesar de los números, pero a mí sí me gustó más. Como ya dije, o sea, bueno, el otro día que hablabas tú en WhatsApp, el tema de los drops y tal, me dio la impresión, no he llegado a encontrar, pues esto ya son estadísticas muy avanzadas, creo que para un partido de pretemporada, pero la velocidad a la que iba el balón, porque es que llegaba a las manos de los receptores, pero se les caía. Entonces, mi suposición, mi teoría es de que iba demasiado fuerte y no eran capaces de asegurarlo correctamente, pero el balón les llegaba perfectamente, al menos los de Miller, les llegaban perfectamente a donde ellos estaban situados y no tenían ni que moverse ni 5 centímetros para un lado o para otro para poder atraparlo. Les llegaba muy fácil. Eso por un lado. El juego de carrera, lo hemos dicho, la defensa ya había hablado vosotros, o sea, pues un poco agridulce, en ciertos momentos funcionaba y en otros momentos era como, madre mía, que esto es, o sea, es como el año pasado. Entonces, bueno, tuvimos mucho altibajo en defensa, destacar lo de Woodard, que como habéis dicho, o sea, parece ser, se rumorea que ya ha conseguido su puesto en el roster de 53 después del partido de Giants, de lo que demostró y de lo que está demostrando también durante el camp. Y luego, para acabar con lo que has dicho, bueno, mencionabas equipos especiales, los has mencionado antes, te refería sobre todo a los retornadores, o sea, tuvimos 6 retornadores diferentes, que eso fue algo que ahí me chocó un montón porque el partido contra Commanders recuerdo que usamos, no hubo tanta variedad. He mirado las estadísticas y en el partido contra Commanders fueron 3 retornadores en total. O sea, Tutu O'Well fue quien retornó los punts. Jalen Rigor y Jalen Wright fueron los que retornaron los kickoffs. Entonces, bueno, estuvo bastante bien repartido. Pero luego, sin embargo, en lo que fue el partido contra Giants, tuvimos a Tag Washington en punts, un retorno 0 yardas, pues el fumble que has mencionado, que ha hecho Washington, pero no has especificado si Tag o Malik. Sí, Tag, perdón. Tag, sí. Digo, no vayamos a echar al pobre Malik Washington, que él al menos el año pasado sí lo hizo bastante bien retornando. Y luego el otro pan que tuvimos también, Kevin Coleman, que hizo un retorno para 0 yardas también. O sea, bueno, ni frío ni calor, como el tiempo. Sí, sí. Entonces, al menos uno hizo el muff pan, el otro, bueno, lo atrapó y casi que se quedó en el sitio, así que en pants fatal, en retorno. Tampoco hicimos mucho mejor contra Commanders, pero bueno. Y luego, en kicks, tuvimos a Jalen Rigor, 2 retornos 57 yardas, Wright, 2 retornos 56, Tutu Atwell 1-27 y AJ Henning 1-17. Ahí sí funcionó un poquito mejor, pero hubo penalizaciones, o sea, porque hubo 1 o 2 holding, ahora no recuerdo exacto, durante retornos, que eso no se puede, no podemos jugar. Entonces, los retornos no sirvieron de nada y en esos 2, si mal no recuerdo, y mal, en equipo especial vamos mal. Bueno, luego Pinion con su punt ese que se fue fuera y la mandó a, no me acuerdo si a 20 yardas o 30. O sea, la verdad que en equipos especiales fue un drama. Como ya lo dije contra Commanders, me preocupa. El único que veo bien es a Patterson, es el único que veo que lo está haciendo bien. De hecho, el único kickoff el único kickoff no fue, pero bueno, el kickoff después del field goal la metió en la yarda 1.
fue increíble porque la dejó colocada exactamente en la yarda 1. Fue donde la recogió el retornador de Giants. Y increíble, entonces... De hecho, bueno, creo que soy el único que saltó y lo celebró, porque no creo que nadie más, ningún otro fan de Dolphins, celebrara que colocáramos ahí el balón, pero bueno. Y ya te digo, a ver si el Panther no acabamos hablando de otro nuevo después de esa actuación, porque tampoco contra Commanders es que hiciera... lo hizo, bueno, normalito. Por cierto, has nombrado a un jugador que varias veces en este último partido sobre todo y también en el primero he pensado qué decepción o que pensaba que podría haber aportado más, que es Tutu Atwell, ¿no? Un receptor rapidísimo, había sido medianamente productivo en Rams, pedigrí de rondas alta del draft, igual que Jalen Rigor, y yo no sé si están desmotivados este tipo de jugadores, porque si no es en Miami no van a tener ya otra opción en la NFL, o sea, se les acaba la carrera. Si no es en estos Dolphins, que tienen la profundidad de plantilla pues más deficitaria seguramente de toda la NFL, situación que, por cierto, hay que recordar también, hay que saber dónde estamos. Estamos así porque estamos en un proceso de reconstrucción con más de 170 millones de dinero muerto en cortar contratos heredados, por así decirlo, de Grier, y esto era lo esperable. Y no me cansaré de decir que esto es una reconstrucción, no es tanking, porque tanking habría sido tradear a Waddle y tradear también a Aaron Brewer, Jordan Brooks y Devon Achane. No, se han quedado con esos 4 pilares y este año es la situación que tenemos. Pero sí que es verdad que cuando fichamos a jugadores que por lo menos tenían experiencia en NFL, como Tutu Atwell, Terrence Marshall, Jalen Rigor, digo, bueno, alguno podrá aportar algo, aunque sea como retornador. Que, oye, ha habido gente que ha hecho carrera muy noble, muy productiva, como retornadores muy eficaces en la NFL. Y esta gente yo no sé si está apática, no se le ha visto absolutamente nada y lo pensé varias veces porque alguno de esos drops de Cam Miller fueron a Tutu Atwell. Lo importante, por lo menos, es que hemos sacado las conclusiones que había que sacar. Hemos comprobado que estamos en el punto que pensábamos estar. Nos hemos llevado alguna mini sorpresa aprovechable y todo esto habrá que confirmarlo en ya el último partido de pretemporada que van a jugar los Dolphins frente a nuestro próximo rival, o un partido también en el Hard Rock Stadium, un encuentro que nos va a enfrentar a los Atlanta Falcons. Encuentro que tiene su morbo, por así decirlo, porque la madrugada del próximo viernes al sábado aquí en España, 29 de agosto, a la 1 de la madrugada hora española, los Dolphins van a recibir en el Hard Rock Stadium a los vecinos de Georgia, los Atlanta Falcons. Y digo que tiene su particular morbo porque vamos a ver cómo recibe el Hard Rock Stadium a Tua Tagovailoa, porque ya han dicho los Falcons que van a jugar los, abro paréntesis, titulares. No sé si podemos englobar a Tua Tagovailoa como titular de los Atlanta Falcons, pero parece ser que lo vamos a ver en el Hard Rock Stadium defendiendo la camiseta de los Falcons, lo cual nos va a dar, si vemos a Tua enfrentado a la defensa de los Miami Dolphins, un verdadero valor del nivel que tiene la defensa de los Dolphins, porque si Tua se sale después de la pretemporada que lleva, es que la defensa de los Dolphins tiene un serio problema. Así que no sé de este partido, si queréis comentar mucho, ¿van a jugar los titulares o deberían jugar? No sé cuánto, no sé, Javi, si tienes un poco el dato, si ha dicho Hafley cuánto van a jugar. Tenemos que seguir comprobando cosas, tenemos que seguir comprobando la línea ofensiva titular,
si rinde a ese nivel y le da pockets limpios a Malik Willis, si Malik Willis nos deja un drive o un sabor a QB importante o que puede ser por lo menos aprovechable. No voy a lanzar las campanas al vuelo para esta ofensiva de los Miami Dolphins. Seguir viendo a nuestros wide receivers rookies que sigan cogiendo snaps. Ver un poquito a nuestra defensa de cara a la semana 1, esa línea defensiva, a ver si Chop Robinson puede meter presión, que fue otro problema en el último partido. No había forma de meter presión a los QBs de los Giants. Ver a nuestros linebackers, ver a los cornerbacks, ver un poquito más a Johnson, ver a la pareja de safeties y seguir sacando conclusiones. Que no haya lesionados y poco más se le puede pedir, ¿no? Porque ya va a ser un poquito la visión que complete el puzzle de estos Dolphins de cara a los últimos cortes, de cara a los jugadores que hacen el roster, qué jugadores tenemos que empezar a mirar de los que acaben cortados por sus franquicias. No sé, Javi, ¿qué te parece este partido? ¿Cómo vives el regreso de Tua Tagovailoa, aunque sea en pretemporada, al Hard Rock Stadium? Bueno, como bien has dicho tú, Stefanski ha confirmado que van a jugar los titulares. Tampoco ha dicho cuánto tiempo, o sea, si va a ser un drive, va a ser un par de snaps o qué. Entre los titulares, como bien has dicho, a día de hoy está Tua, pero hay que recordar que Michael Penix ayer estuvo en la alta médica, ayer estuvo entrenando, entonces yo todavía pues no sé si seguirá Tua como titular de aquí al partido o cambiará la cosa. De repente, no sé, Stefanski diga que no, que el titular va a ser Penix, igual que ahora están nombrando quarterbacks titulares para semana 1 varios equipos. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, entretenido. Veremos a Tua jugar contra Miami, pagando el sueldo a Miami. Así que, bueno, nos sentiremos, aprovecharemos y lo disfrutaremos lo que podamos, porque para algo es dinero de los Dolphins. Y luego, pues por otro lado, bueno, Humphrey ha dicho que no sabe aún si va a jugar los titulares o no de Miami. Así que es posible que volvamos a ver a Willis calentar y sentarse y ver el partido desde el banquillo tranquilamente. Tampoco tiene mucho que demostrar, o sea, no hay competición en el puesto de quarterback. Yo no sé ni para qué sacarlo, o sea, ya está, yo lo dejaría ahí sentado junto con Shane, Brewer y tal, los dejaría sentado y para evitarme cualquier sorpresa, no sé, un mal pisotón, alguna historia y acabemos con problemas para la semana 1. Y ya está, a ver si los equipos especiales van mejorando un poquito, si vemos algo más de algunos jugadores y sobre todo expectante de Griffel, que sí que va a jugar, ya lo confirmó Huffley, tampoco ha dicho cuánto, o sea, si va a ser algo de un par de snaps, 3, o lo va a tener más tiempo jugando, no ha especificado. Entonces, bueno, veremos su estreno con la camiseta de Miami Dolphins y a ver también qué jugadores vemos. O sea, porque con tantas pruebas, tantos cambios que está viendo estos días, son capaces de traernos ahora, yo qué sé, 3-4 cornerbacks nuevos de aquí al viernes. Así que, a ver, lo dicho, estar atentos a Chris Bell, a ver qué hace, cómo se ha recuperado, si nos ha salido bien esa tercera ronda y hemos hecho un robo o no. Y ya está, yo por mí descansaría a los titulares porque total, tampoco nos va a venir de este partido. Sí, ya tenemos la lección aprendida, o sea, ya sabemos quiénes son los titulares, tenemos muy claro quiénes son los titulares en casi todas las posiciones y quiénes son los suplentes. Santos, como decía Javi, Chris Bell sea seguramente la gran atracción de los Miami Dolphins para este partido de pretemporada. Tampoco creo que lo fuercen porque viene de una lesión muy seria, se han adelantado los plazos de recuperación, pero no convendría ni tendría ningún sentido forzar. Y el tema Tua, ¿qué te parece a ti? Porque, ojo, Javi Martín, que en Atlanta ha gustado mucho Jack Strand, el QB, y hay voces que empiezan a pensar que no ven imposible que corten a Tua, ¿eh? Ojito, porque, claro, a ellos les da igual, quiero decir. El dinero ya lo estamos poniendo nosotros,
Entonces, quién sabe si es la última vez que lo vemos en la NFL. No sé, Santos, tú, ¿qué te produce este regreso de Tua, el estreno de Chris Bell? ¿Cómo ves este partido? De Tua no me extrañaría nada porque en el primer partido de pretemporada hizo ese desastre de snap que fue tema de memes. Incluso Penix pasó a lo suyo, a los señalos diciendo, que me habéis traído, entre comillas, ¿no? Fue un poquito el meme ese, ¿no? Que hubo ahí con Tua, pero bueno, no sé, Falcons tampoco arriesga nada, no le está costando dinero, con lo cual tenerlo ahí, sea titular o no, que a priori estaba situado como quarterback 1, porque Michael Penix también regresaba de una lesión, empezaba a entrenar ahora. Bueno, yo creo, de fuera se ve que hay bastante dudas de quién puede ser finalmente el quarterback, y aunque a lo mejor puede ser que Stefanski ya lo tenga claro. Y bueno, sí, el morbo de a ver qué hace. Solo faltaría que jugaran y se hiciera un roto en la defensa. Si en algún momento coincide en el campo Villan Robinson, Drake London, Kyle Pitts y Tua Tagovailoa, ver cómo responde la defensa. Porque desde luego si tuviéramos a todos los suplentes o al equipo B o la unidad C, cualquiera de estos que estuvieron el otro día jugando, nos pueden hacer un roto. Pero bueno, seguir probando. Yo creo que seguirán probando jugadores nuevos, todos los que han traído o siguen probando esta semana y que traerán. Seguro que van a traer más, Javi. El artículo se te va a quedar anticuado, porque yo creo que hasta última hora seguirán probando. Y bueno, lo de Chris Bell, sí, coincido que no deberíamos de forzarlo. Aunque bueno, si vamos por orden de receptores, ya esta semana le toca el hacer la recepción maravillosa de la semana. Ya la hizo Douglas en la primera, Coleman en la segunda, ahora le tocaría a él. Y con esto remataríamos un trío maravilloso de receptores, que con esto se puede decir que han triunfado en el que yo creo que a priori tiene todo muy buena pinta, jugadores jóvenes pero han demostrado han tenido muy buenas sensaciones y bueno, esperar que no se lesione nadie porque las decepciones que tuvimos en este segundo partido con las lesiones es tremenda con lo de Trey Moore y ya está, y esperar a que empiece la temporada, que para mí la verdadera pretemporada son las 2-3 primeras jornadas de la NFL en septiembre. Para mí es la verdadera pretemporada, porque ahí sí que ya salen los titulares y ya empieza lo duro, ¿no? Hasta ahora son muchas pruebas y más en este equipo, que ya lo dijimos cuando empezamos ahora la pretemporada, es que hay 30 y pico jugadores nuevos, staff nuevo, técnicos nuevos, es que es muy difícil encajar esto, hay que tener paciencia. Y la plantilla más joven de la NFL, Exacto. 25.1 años de media, por delante de los Browns, creo recordar. No sé, bueno, pues seguir haciendo jóvenes e inexpertos. Sí, claro, eso se paga y eso se va a pagar en el inicio de la campaña. A mí seguramente me recuerda un poquito al primer año de Flores. Y eso, que creo, lo vuelvo a repetir, que no se ha hecho un corte tan drástico al equipo, ¿no? Que Sullivan ha sabido sobre quién tenía que edificar estos Dolphins y ajustándose a la situación que hay este año, pues que no teníamos dinero para firmar agentes libres, el año que viene seguramente sea otra cosa, pero bueno. Antes de despedirnos, que no sé si queréis decir algo más, como siempre ya va a ser casi un clásico de este programa, Javi, por favor, confírmame que no salta la sorpresa en las gaunas, que no han reclamado mientras estábamos grabando el podcast a nadie los Dolphins, porque ojo, que se han cortado jugadores interesantes que le podrían venir de maravilla a Miami, como Cody Ford, el offensive line, Trey Benson, el running back. Ha habido trades en la NFL, o sea que confírmanos que tus boss no han detectado ningún movimiento extraño, ningún dron que vuele hacia Miami Gardens, ni nada sospechoso. Dinos. No ha habido nada. Lo único, estoy aquí ahora viendo que ya están saliendo todas las noticias tras haber finalizado el entrenamiento de hoy y nada, pues he visto Slow Week ha sido en cada rueda de prensa, post entrenamiento y veremos a ver qué dice. Bueno, pues sin sorpresas por ahora, seguramente apaguemos los micros y nos quitemos los cascos y nos sorprendan con 2 o 3 fichajes los Miami Dolphins o con algún waiver que han reclamado de estos jugadores que cortan, pero va siendo hora de despedir el programa, no sin antes, como siempre, primero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestra compañía, por estar ahí. Si os gusta el podcast, darle a un like en las plataformas de podcasting, suscribiros, ponernos estrellitas y hacernos llegar vuestro feedback
cosas buenas y malas para que intentamos mejorar y traeros, pues eso, la pasión que nos despiertan estos Miami Dolphins. También deciros que ya sabéis que esto es un proyecto global, que tenemos, además de poder encontrar los podcasts en Spotify, en iVoox, los podéis encontrar en nuestra página web, porque el proyecto no es solo un podcast, somos una página web, www.mundodolphins.es, que tiene cosas tan atractivas pues como los artículos que nos trae Javi Martín, ese artículo de jugadores que entran y salen. Tenemos una sección histórica maravillosa, tenemos estadísticas desde la creación de la franquicia en el año 66. Va a haber una sección de rivales, la hemos renovado, estamos trabajando pues día a día para ponerla a punto para que cuando llegue el primer partido de la pretemporada pues sea vuestro foco de referencia de la información de los Miami Dolphins en castellano. Y nada, que esperamos que os guste y eso, que cualquier cosa nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en las redes sociales del programa, y aquí estaremos ya. Esto no para, ya hemos cogido velocidad de crucero y la semana que viene estaremos comentando este partido frente a los Falcons, todas las novedades de los Miami Dolphins en este vuestro podcast, en este Mundo Dolphins. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los